La lección número 2 de las cronológicas para creyentes, la creación a Cristo, ¿no? Empezamos en Génesis 1:26. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Eso es muy significativo. A veces uno lee, pero no lee. 1:26 primero, 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él era el Señor sobre la fauna, sobre los animales. También en el capítulo 2, dice el versículo 1:27, dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese es muy significativo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra ser también es una persona. Nosotros somos personas, ese es un dato muy importante. Nuestros niños también son personas. En 1 Tesalonicenses 5 se habla del ser, 1 Tesalonicenses 5:23, y vamos a ver el ser de lo que está compuesto. Dice el 5:23 de 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahí está, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Siempre hay este tema de que si el alma y el espíritu son lo mismo, entonces seríamos bipartitos, el cuerpo y el alma y el espíritu siendo lo mismo. Pero creemos que somos tripartitos porque el alma y el espíritu son diferentes. Y la razón para creer esto, miren en Hebreos capítulo 4. Obviamente van juntos, pero son diferentes. El espíritu humano y el alma son diferentes. El alma tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sí, los parte hablando de que la palabra de Dios hace una diferencia entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, este dato es muy importante porque si el alma es la mente, voluntad y emociones, y nosotros somos almáticos, digamos así, que queremos llegar al Señor a través del alma, estamos en un problema porque la razón humana está muy limitada. El entendimiento humano es finito y no puede explicar a un Dios infinito, no hay manera. Entonces nuestro entendimiento va a avanzar al nivel que Dios lo permite. Y esto es a través de iluminación. Es decir, que solamente vamos a saber lo que Dios nos enseña, lo que Él nos permite saber. Después de ahí no sabemos. Si ustedes piensan un momentito, por ejemplo, Isaac Newton descubre la ley de la gravedad. En aquel entonces que él haya descubierto la ley de la gravedad, fantástico. Pero en estos días imagínense el sistema de la internet, de las páginas web, de lo que hacemos a través del teléfono, etc. Que Isaac Newton, alguien le trajera un iPhone, suponiendo, dice: bueno, puedes hablar esto con tus familiares si quieres, o puedes mandarles un mensaje. Una locura para él, ¿entiendes? Porque él apenas va descubriendo la ley de la gravedad. Entonces, nosotros vemos que a través de la humanidad, Dios ha permitido a ciertos hombres que descubran lo que ahora tenemos, y obviamente que todo eso sirve para propagar el Evangelio. Ahora mismo estamos con varias personas que están unidos a nosotros a través del Ustream, y muchos saludos, hermanos, muchos saludos.
están con nosotros a través de la internet, cosa que antes imposible, ¿me entiendes? Pueden participar de la reunión con nosotros aunque no están aquí, y la verdad no sé si están en California, México, no sé, pero muchos saludos. Ahora, el tema de que la palabra de Dios penetra hasta partir del alma tiene que ver estrictamente con lo que Dios hace en nosotros a través de la Escritura. En 1 Corintios, miren lo que dice 1 Corintios. Oye, Wilson, además una pregunta. Ahí, por ejemplo, donde dice que es cuerpo, alma y espíritu, pero se supone que si ahorita nosotros, antes de nacer de nuevo, o de creer en Jesucristo, nuestro espíritu está muerto, entonces nada más somos de dos partes, ¿no? El asunto es... ¿Está latente? No, el asunto no es que no tengamos espíritu, está muerto en el sentido de que no está operando. Como no tiene la vida de Dios, el espíritu humano necesita al Señor, al Espíritu Santo, que en cierta forma lo active. O sea, que no está muerto, está ahí. Es que la palabra muerte significa separación. Y eso quiere decir que el espíritu humano está separado de Dios, está ajeno de Dios, no entiende nada de Dios. Pero sí tenemos el espíritu. Sí tenemos el espíritu humano. Y por eso hay tantas religiones. Espíritu humano. Sí, por eso hay tantas religiones, porque el hombre tiene una necesidad espiritual. Y entonces inventan dioses o lo que sea mientras le conozcan. El momento que conocen al Dios que nos hizo, entonces ya se acaban todas esas religiones. Ese es el asunto. Eso es una prueba de que el hombre es espiritual. Todos hablan de lo metafísico, que es lo más allá de lo físico, es lo espiritual. Y lamentablemente la gente, en lugar de acercarse al que nos hizo para entender lo espiritual, se va al oscuro, se va al esoterismo, a la brujería, al satanismo, buscando respuestas espirituales o en prácticas que la Biblia condena. Entonces, lamentable, eso es la ignorancia, ¿no? Es la ignorancia. Y en 1 Corintios 2, 14, voy a leer desde el 13, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Si la sabiduría humana es almática, viene de la deducción humana, del observar, de estudiar, analizar. Entonces el hombre saca deducciones y esa es su sabiduría. Su sabiduría es a partir de la razón. Por eso cuando muere el filósofo y aparece otro que es más listo, entonces se adopta la filosofía del nuevo filósofo y la antigua filosofía se rechaza. Y no es absoluta tampoco, ¿no? Solamente lo de Dios es absoluto y la sabiduría de Dios permanece porque Él es, Él mismo es la sabiduría personificada, como Cristo mismo es la sabiduría aquí en la tierra. Y dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que es el alma humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué diferencia a un discurso humano, terreno, que no va a ningún lado, a una enseñanza espiritual, que viene de Dios a través del Espíritu? Es como pensar en Pedro en Pentecostés lleno del Espíritu Santo. La gente estaba sorprendida de que un hombre del vulgo, digamos así, un hombre que no ha ido a ningún centro académico, tenga tanto denuedo y tanta convicción para hablar acerca de la vida eterna y de la obra de Cristo, afirmando que Cristo es el Mesías. Eso le sacó de quicio a los fariseos y a los sacerdotes y a los que estaban ahí. De hecho, cuando Esteban da su discurso, es impresionante ver que él relata todas las cronológicas y él lo hizo delante del sumo sacerdote. Y se enojaron tanto con él que lo apedrearon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona religiosa, su enfoque es almático, es del alma, no es espiritual. El religioso todavía está sumido en el razonamiento humano. ¿Sí? Él decide quién es Dios, él decide qué quiere Dios y él decide cómo le va a agradar a Dios. Y de ninguna manera es así. Por eso la religión es absurda. Dijo Marx que era el opio de los pueblos, como que despista a la gente, básicamente droga a la gente, y es que no presenta ninguna solución. ¿Por qué? Porque es otra vez el alma, el hombre, y lo curioso es que el alma es neutra, ¿no? El alma no manda. El alma o le obedece a Dios, que es básicamente la carne, el hombre viejo, que heredamos de Adán, esa naturaleza pecaminosa, u obedece al Espíritu Santo. Uno de los dos. Entonces ningún ser humano puede hacer lo que quiera, no puede.
O es esclavo de la carne o sirve al Señor. No hay una persona que diga ni al uno ni al otro, porque no existe. ¿Entiendes? Y de hecho nosotros nacemos con esa naturaleza, presos para hacer lo que la carne quiera. Y el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de nosotros mismos. Entonces aquí en Corintios dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese dato es muy importante, ¿sí? Entonces estoy oyendo a alguien, y obviamente no viene de la Biblia, eso no es espiritual. Ni por más que digan que es espiritual, esas prácticas que enseñan, no tiene caso, no es por ahí. Lo espiritual es aquello que el Espíritu Santo ha dicho a través de los hombres que Dios escogió. Los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo fue el que les guió a escribir los que escribieron, ¿sí? A través de iluminación. Y luego el 14 dice, el hombre natural, y ese dato es muy importante, esta es una persona que tiene cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu está muerto. ¿Okay? Y como está muerto, que está separado de Dios, no capta nada. Hagan cuenta que no entiende nada. Y eso fue la vida del Señor con sus discípulos. Los 3 años que Él estuvo aquí, Él estuvo con inconversos. ¿Por qué? Porque no le entendían nada. Solo cuando viene el Espíritu Santo es que somos cristianos. ¿Sí? Cuando creímos al Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo y de pronto ahora hace sentido el cristianismo. De lo contrario es puro peste, es puro ataque, somos una bola de hipócritas, dicen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente están por el alma, por lo que la razón de ellos puede aceptar. Si la razón no puede aceptar, entonces no sirve. Y de hecho hay sectas religiosas que se basan en la razón. Y fue un escritor, Tomás de Aquino, antiguo, él, que decía, el esfuerzo de él era de que nosotros podemos conocer a Dios sin la Biblia, no más a través de la razón. El alma. Eso es absurdo. Incluso le pusieron Santo Tomás. Santo, sí, así le es. llaman santo. Le hicieron santo. O sea, conocer a Dios por la razón quiere decir que los hombres estamos en la capacidad de descubrir a Dios por nosotros mismos, sin la revelación de Él. Y eso es absurdo, porque una persona que está ciega en tinieblas, no ve, jamás va a acercarse a Dios. Y de hecho, por naturaleza, somos enemigos de Dios. Así que eso no va a pasar. Por eso cuando Pablo escribe aquí, dice, el hombre natural, que es una persona que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? Es como si a una persona que no tiene olor, o sea, no puede oler algo, le presentan cosas hermosas, que huelen riquísimos, rosas, o alguna comida exquisita, y como no huele, le da lo mismo. Oye, Wilson, pero yo creo ahí que Tomás de Aquino, yo creo que más bien llegaba a esa conclusión que podías conocer a Dios a través de la razón, pero es al Dios que tú construyes. Por eso digo, es el alma, eso no es espiritual. Y que es lo que realmente todo el mundo... Bueno, la gran mayoría de personas, la gran mayoría de religiosos, su Dios es del alma, no es del espíritu. Sí, entonces sí conocen a un Dios, a Dios, pero al Dios de su imaginación, almático, al Dios que ellos crean con su razón o con que se acomoda a sus costumbres, pero al verdadero Dios no lo pueden conocer. Es lo que dice aquí, que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual, y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces uno tiene que entender eso. Ahora, en 1 Corintios 6, mire el creyente dónde está en posición. Estamos unidos al Señor y obviamente esta unión es espiritual. Dice en 1 Corintios 6 y el versículo 17, el que se une al Señor, le dice, un espíritu es con él. Esto tiene unas implicaciones impresionantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven el contexto, dice, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, para la comida. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Impresionante esto. Pero el cuerpo, recuerden que también el cuerpo es neutro aquí. O sea, el cuerpo no decide. No es que mi cuerpo pide algo y yo tengo que dárselo. No. El cuerpo es solamente el instrumento que obedece órdenes, ya sea del alma o del espíritu. Y el alma obedece órdenes de la carne o del espíritu. Sí, ese es el problema. Y dice aquí,
Pero tanto al uno como a las otras los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, que básicamente es una obra de la carne, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces el cuerpo en sí no es malo, porque los ascetas y gente que enseñaba eso de que el cuerpo es malo. No, el problema no es del cuerpo, el problema es nuestra naturaleza. ¿Me entiende? La carne es el problema, no el cuerpo. Porque este mismo puño que puede darle a una bolita en la nariz así, puede ayudarle a cruzar la calle. Sí, las mismas manos pueden amar a un hijo o golpearle en la cabeza como hace alguno. No hagas eso, no hagas eso. Las manos no son para eso, son para darles cariño, no para golpearles. Y es interesante que el cuerpo es neutro y obedece, ya sea el alma que está gobernada por la carne o al alma que está gobernada por el espíritu. Y la mente y la voluntad y las emociones se someten a uno de los dos, así que no hay libre albedrío. Porque libre albedrío, en la definición del diccionario, estaba yo mirando, básicamente quiere decir que yo hago lo que me da la gana, y nunca vas a hacer lo que te da la gana porque no puedes. O haz lo que la carne dice, o haz lo que el espíritu dice, pero no puedes hacer lo que te da la gana porque no existes. Hermano, en el versículo 10, de ahí mismo de 1 Corintios dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Exactamente. Sin Él no se puede. Escúcheme bien, esto es impresionante, que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra 3 años con los discípulos y no pudo enseñarles. ¿No lo entendían? No podría ser, por ejemplo, que el espíritu, que la carne es el espíritu sin Dios. No. ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza de Adán. Vamos a ver eso, ¿ok? Mira lo que dice aquí en 1 Corintios, termino esa parte donde dice el 2.14. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual examina todo. No dice juzga para condenar de juicio, sino examina todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Acuérdense ustedes que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues una persona que camina en el Espíritu no hay quien le juzgue. Es impresionante eso. Ahora, pensando en lo que tú decías, ¿no es cierto? Miren lo que dice Romanos. Romanos 8. El versículo 16 dice, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos va a enseñar algo a nosotros, Él no va al alma. Sí, la iluminación es espiritual. Este es un punto muy importante. Por eso no nos entienden. Porque si fuera de la razón, nos entenderían. Pero como el espíritu está muerto, por eso no nos entienden, estamos locos, no perciben nada, no significa nada. Porque un muerto no va a aceptar nada. Cuando echa el Espíritu Santo, Él nos da vida. Tenemos vida. Y dice aquí en el 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ve, otra vez, esa seguridad de la salvación, esa seguridad de que pertenecemos a Dios, nos la da el Espíritu Santo, no nuestro razonamiento. Porque si una persona se comporta mal y en su razonamiento dice, yo no soy digno, no soy un cristiano digno, entonces él cree que no es salvo en su razonamiento. Pero en cambio el Espíritu Santo le testifica y dice, tú eres un hijo de Dios. Carnal sí eres, pero eres un hijo de Dios. Ahora, ¿dónde entra esta naturaleza? Vamos a ver Romanos 6 primero y luego Efesios 2. Recuérdenme eso porque tenemos que ver eso. Romanos 5:12, ahí vamos a empezar. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Sí. O sea, la idea ahí es que si el pecado entra al mundo, nosotros automáticamente pensamos en los actos pecaminosos, ¿no? De hecho, hay quienes creen que el pecado de Adán y Eva fue la relación sexual. Creen eso, que ese fue el pecado original, dicen. Yo siempre les digo, ¿y cómo iban a multiplicarse si no se relacionan?
Ese no era el pecado. Y nosotros sabemos que el pecado original fue la incredulidad. Le creyeron al diablo y no a Dios. Acto seguido la desobediencia. Pero el punto aquí, en el capítulo 5, dice que por el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Cuando habla del pecado en singular, se refiere a la naturaleza pecaminosa. No dice pecados, que es el fruto o el producto del pecado, que es la fábrica de pecados, que es la naturaleza de Adán. Ese es el problema que nosotros tenemos, todos los seres humanos. Por eso mentimos, nos enojamos, por eso las perversidades que vemos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un potencial como el de Barrabás o del criminal más horrendo encerrado en la cárcel más peligrosa del mundo. El mismo potencial tenemos nosotros de maldad, porque tenemos uno igualito, que se llama la carne. Por eso para el Señor, Él dice, por ejemplo, que adulterar para el Señor no es acostarse con la esposa de otro u otra mujer que no sea su esposa. Adulterar es codiciar a una mujer en el corazón. Para Dios ya da lo mismo. Lo mismo dice la Escritura, que si uno odia a un hermano, eres un homicida. Da lo mismo que haberlo matado. Sí, porque Él va por lo espiritual. No solamente por el acto físico, sino por lo espiritual también. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo, no tiene quien le redarguya, y sus prácticas van en base a la carne, y el alma, convencida de lo que la carne le dice, manda al cuerpo que le obedezca, y el cuerpo hace las acciones que el alma le manda. El patrón, la carne, es que el rey. Pero por ejemplo, cuando dices que si odia a un hermano, ¿a qué se refiere? ¿A un hermano físico o un hermano...? No, a un hermano físico, o también puede ser un hermano de la iglesia. Al que sea. Al que sea. Digamos al prójimo. El prójimo. O sea, al vecino tuyo, si lo odias, asesino. Da lo mismo. Es como dice un amigo mío que va a compartir la presa. Él tiene un ministerio en la cárcel. Y yo me acuerdo que era impresionante cuando él les dice a todos los presos que estaban ahí sentados para escuchar, le dice, y él mismo estuvo en prisión federal 5 años en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Entonces, él conoce el sistema, etcétera, y cuando llega ahí y él empieza a hablar, todos le oyen, ¿no? Yo recuerdo cuando él les dice ahí a los presos, ¿saben ustedes por qué están aquí? Y la actitud de todos ahí era como, qué pregunta tan necia. Pues obviamente cometimos un crimen. Esa sería la respuesta retórica, o sea, la respuesta que viene automáticamente. Pero él dice, ustedes me van a decir que porque cometieron un crimen o lo que sea. No. O porque los agarraron. No. Ustedes están aquí porque Dios los quiere aquí. Y quieren que escuchen lo que voy a decir. Sí. ¿Por qué los compañeros de ustedes que estaban en el mismo crimen no están aquí? Y ellos son culpables como ustedes y ustedes lo saben. ¿Por qué no están aquí? Dios los quiere a ustedes aquí para que escuchen esto y creyendo sean salvos. Comprender eso está en chino, ¿no? Por eso te digo, es espiritual. O sea, el punto aquí es que solamente el Espíritu Santo te puede mostrar la realidad de que Dios está en control de todo, ¿no? Es lo que vimos ya en la lección pasada. Cuando es uno creyente. Ah. En control de todo, cuando es uno creyente. De todos. No, quiero decir que la persona aquella que es creyente es la que cree que Dios está en control. Exactamente, por el Espíritu. Por el Espíritu. Sí. La persona que no cree no sabe. No va a saber si Dios está en control. De hecho, el Dios del que no cree es un Dios malo, un Dios que no ama a nadie, que es vengativo, etcétera, etcétera. Decía una niña que el concepto de Dios de ella era de un viejito sentado en un montón de computadoras, haciendo geranios y rosas, preocupado demasiado en el mundo como para ocuparse en ella. Así. Imagínense el concepto que ella tenía de Dios. Y cada persona tiene su propio concepto de Dios. Nosotros estamos conociendo al Dios de la Biblia, que se reveló a nosotros a través de la Escritura, de la creación y de su Hijo. Pero yo creo que aunque creas que tiene control o no tiene control, el control lo tiene Dios, creas o no creas. Absolutamente, porque Él está separado de la creación. Sí. Y eso, el conocer eso, descansamos nosotros. ¿Entiendes? Porque entonces uno ya tiene esperanza. Y nuestra confianza está en Él y ya en nosotros mismos. Entonces, el problema de la naturaleza vino con Adán en la caída. ¿Sí? La caída quiere decir que él no creyó a Dios y le desobedeció. Esa es la caída. No se metió con otra señora porque no había. No le robó a nadie porque no todo era de él.
el único acto que hizo fue no creerle a Dios y comer de un árbol que Dios le dijo que no coma de. Ahora, eso es muy importante porque siempre me dicen a mí, ¿y para qué hacer eso si él sabía que iba a hacerlo? ¿No? Es que hay un asunto aquí. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eso no es físico porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Por tanto, nuestra semejanza a Él no es física. Pero Él es una persona y nosotros somos personas. Él siente, Él piensa y Él hace decisiones. ¿Entiende? La mente piensa, la voluntad hace decisiones y tiene emociones. ¿Sí? La mente, la voluntad y las emociones. Y nosotros también pensamos, hacemos decisiones y sentimos. Sentimos amor, sentimos odio, ¿no? En ese sentido es que somos semejantes a Él. No más que ahorita, después de la caída de Adán, ya no hay ningún ser humano, escúchame lo que te voy a decir, por eso estamos como estamos en este mundo. Porque siempre me dicen a mí, ¿cómo alguien hecho a la semejanza de Dios puede hacer los crímenes que se cometen a mi alrededor? ¿Cómo puede haber hombres tan corruptos y tan implacables que hacen semejantes crímenes? Si el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces Dios es malo que ha hecho un hombre a la imagen y semejanza de Él así. Digo, el problema no está con Dios, el problema está contigo, que eres ignorante. Ignoras lo que dice la Escritura. ¿Sí? Entra el pecado aquí a la tierra por un hombre, ¿y qué más dice aquí? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces la prueba de que somos pecadores es la muerte. Siempre que alguien me dice a mí que no es pecador, yo le pregunto, ¿y tú te vas a morir? Digo, pues sí, entonces eres pecador. Así de sencillo. Y dice aquí que el pecado, la paga del pecado es la muerte, dice 6:23 de Romanos. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Estaba leyendo a William MacDonald, dice él, nosotros somos pecadores por naturaleza, porque heredamos esa naturaleza de Adán, y también por voluntad propia, porque ya nuestra voluntad está afectada por la carne. Entonces, en la primera oportunidad mostramos que somos de Adán y que somos pecadores y que merecemos la muerte. Por eso cuando Dios da la ley no fue dada para salvarnos, porque nadie puede cumplir la ley. La ley fue dada para que nos diéramos cuenta y aceptáramos que somos pecadores. Es el parámetro que nos muestra que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que necesitamos un Salvador. Es el propósito de la ley. La ley levanta al hombre viejo a la naturaleza de Adán, y como la ley viene de Dios y es espiritual, la carne se enoja contra la ley y no quiere nada contra la ley. De hecho, ustedes, cualquier regla que pongan donde sea, hay un dicho, echa la ley, echa la trampa. Dicen, por ejemplo, en el DF, ¿no? En la Ciudad de México, dicen, hay muchos autos, vamos a hacer que vayan, hoy no circula, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Compra más coches, pero que tengan placas diferentes. O sea, tratan de arreglar el asunto, pero el hombre rompe. La regla tiene un propósito, pero a ellos no les importa el propósito. Ellos lo que quieren es la comodidad de siempre tener auto y punto, y van a comprar otros autos. ¿Entienden? Bueno, fuera que diga, pero la ley esta que estamos haciendo tiene este propósito, respetenla porque va a ser bien, para bien de todos. A mí, ¿qué me interesa el bien de todos? Yo lo que quiero es estar bien yo. Ahí está otra vez el problema del hombre egoísta. ¿No? Y los problemas ecológicos los causa el hombre, definitivamente. Estamos todos contaminados por causa del hombre. Estaba viendo un reportaje que la carne de una persona en los Estados Unidos, si la fueran a vender en el mercado de carnes, no pasa el control. Está contaminada. Más del 75% está contaminada la cuerpo de un americano, la carne de un americano. O sea, no pasa al mercado no pueden vender esa carne, está contaminada. Entonces, otra vez, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Cuando el espíritu entra, ¿cuándo entra él? Vamos a ver eso en Efesios. Cuerpo no espíritu. No es cuando hablas en lenguas, eso no es verdad, no les creas. Dice, es que no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, eso no es verdad, eso no es bíblico. El Espíritu Santo entra cuando crees. Y dice aquí en Efesios 1, versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, vamos bien, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué más?
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, al evangelio, que Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados, fuisteis sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de La la promesa. promesa. Pues siempre que alguien me dice que es cristiano, yo le pregunto que por qué es cristiano, y ustedes se van a sorprender de las respuestas que me dan. La única respuesta que estoy buscando es esta, que me dice, es que estoy sellado con el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo, por eso soy cristiano. No porque haga o no haga, porque asisto o no asisto, porque leo o no leo, porque alabo o no alabo, simplemente porque tengo el Espíritu Santo. Pues Wilson, pero digo, alguien puede decir, porque yo creo en el Señor Jesucristo. Sí, sí, y una cosa, los demonios también creen. Y Por eso cualquiera puede decir eso. Pero Por cuando eso crees- tenemos tantos evangélicos pero que cuando creen, crees, naces de pero no nuevo. tienen al Espíritu Santo. Ah, pero cuando crees en el sí, en pero Jesucristo, naces de nuevo. sí, Yo pero creo que- eso de creer está bien complicado porque, pero ¿en qué base? ¿En base a un concierto? ¿En base a lo que dice un muchacho de la farándula artística de los comediantes? Si sientes que Dios te habló y quieres que Dios participe en tu vida, levanta, pon una mano en el corazón, levanta la otra y haz esta oración. Oye, espérame, explícale el evangelio, por favor, si no, así no se salva nadie. Y ahora en el concierto se mandaron lindas canciones, la gente estaba llorando, muy emotivo todo, muy almático todo. Y luego pasa al frente para aceptar al Señor. Oye, ¿quién le explicó el evangelio Y este ni sabe que es pecador. Él piensa que hay que hacer eso para ser cristiano. Y todo el mundo ahora son cristianos porque pasaron al frente en el concierto. Eso no es evangelizar, no jala, nos están haciendo daño. Cálmense, señores músicos, agarren la onda. Búsquense algunos que tengan don de evangelismo, que explique. Es más, en las casas que se reúnan a estudiar la Biblia primero para que tengan bases para creer, porque el oír es lo que hace la fe, la palabra. Bueno, pero ahí podríamos decir que es el creer, pero el verdadero creer, o sea, porque... Ahora mira, ¿o no? tú le diste el clavo ahí, porque entonces ahora viene el punto y dice, ¿y cuál es el verdadero creer, verdad? Vamos a ver eso. En Romanos 9, otra vez el hecho tiene que ser espiritual. Y esto es un acto de Dios, no es un acto humano. Yo no salvo a nadie. Yo no le puedo convencer que es pecador a nadie. ¿Quién convence de pecado? Es el Espíritu Santo. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Él les convencerá de pecado. Él les guiará toda la verdad. Él les enseñará todas las cosas. El Señor Jesucristo dijo, yo me tengo que ir. El Espíritu Santo tiene que venir. Porque Él va a ejecutar la obra, aplicar la obra mía a ustedes. Ahora, en el libro de Romanos, si cualquier estudiante de Romanos sabe que los capítulos 9 al 11 de Romanos se refiere a los judíos, es un paréntesis en las doctrinas maravillosas que él está hablando de la posición y luego la condición, porque hasta el 12 es lo que soy en Cristo y del 12 para adelante es la condición, que es la práctica cristiana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Qué interesante, ni siquiera dice el alma. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo tengo que venir y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi cuerpo para que lo uses, para que sea un instrumento de justicia. Ahora, ¿quién manda al cuerpo? El alma, Exactamente. Y el alma debe ser gobernada por el Espíritu. por el Espíritu. Entonces, aquí en Romanos 9, aquí hay un proceso, mira, aquí hay un proceso muy interesante. Dice, voy a leer en el versículo 14, 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. No es que yo quiero, yo creo o algo así. No depende del que quiere. ¿Qué más? Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, ¿de quién es el acto de la salvación? Dios. Ese es para... ahorita ya perdí alguna audiencia ya. Porque entonces es injusto. Pues, entonces Él decide. Exactamente, Él decide. Nosotros sabemos que en la Biblia hay como las rieles del tren. Las rieles del tren son dos, ¿verdad? Que van juntas. El tren no puede andar si no hay dos rieles. ¿Está bien? Tiene que haber dos. Y por un lado está el mensaje que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
por todo lado. Ahí está el famoso versículo de Juan 3:16, que vino al mundo para salvarnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque Dios ama ¿a quién? ¿Solo a algunos o a todo el mundo? A todos. Pero también dice la Escritura que no hay nadie que busque a Dios. Ahora sí estamos en un problema. Dios no quiere a nadie que se pierda, pero nadie le busca. Dios lo solucionó, eligiéndonos. Dijo, entra este, porque este no va a venir. Entonces es un acto de Él. La salvación es un acto soberano de Él. Y a mí no me toca andar averiguando quién está en el libro de Él y quién no está en el libro de Él. A mí lo que me toca es compartir el mensaje a todos. La decisión de quién viene, esa la tiene Dios. Y a quién se salva, eso lo hace Dios. Ninguno de los seres humanos puede hacer eso. Y por eso cuando alguien dice, yo le convertí a este hermanito, está hablando sondeces. No sirve para nada lo que hiciste. O que alguien diga, este se convirtió bajo mi ministerio, también está hablando sondeces. Porque eso tiene que ser por el Espíritu Santo, no por nosotros. Y si no hemos entendido, mire, solamente con un dedo ahí, miren en 1 Corintios 3. Porque los corintios ya estaban clasificando a sus predicadores, los niños hacen eso, ¿no? Como los niños en la escuela dicen, a mí me gusta el señor Morales, y los otros dicen, no, a mí me gusta la Teresita Piedra, la otra profesora, ¿no? Yo quiero ir con el señor Vanegas, no, yo quiero ir con Alvarado. O sea, ellos seleccionan, los niños se pelean porque ellos escogen qué profe les gusta, ¿me entiendes? Y en la iglesia tengo un montón de niños, en todo lado, ¿entiendes? Que si no estoy, ya no van, es la verdad. Niños. Por eso seguimos estudiando, ¿qué? No hay ningún problema ser niños. El problema después de 30 años con el mismo problema, ahí sí que estamos en problemas. A un niño ya con bigotes y todavía tengo que darle botella de leche para que tome la leche, por favor. Papi Viví, yo les platico quién es el Papi Viví. Ahora dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Eso quiere decir que la naturaleza vieja manda. Aunque es cristiano, todavía la naturaleza vieja que heredamos de Adán manda. Dice, como a niños en Cristo. Entonces, un niño en Cristo es un carnalote que todavía el viejo hombre manda, no el espíritu. Sí tiene al espíritu, pero no manda el espíritu, manda la carne. ¿Sí? Y el niño siempre está basado en las emociones. El niño es todo emoción. Y cuidado que a la niña de 15 años, su mejor amiga, se haya ido al cine con otra amiga, porque es de morir. Es que no puede hacer eso. Es mi amiga. Es que mi amiga no puede ir con otra niña al cine porque es mi amiga, ¿no? Ya después crece, ya mujeres ya viejas, y no dicen eso, ¿no? Ya son otros problemas, ¿me entiendes? Pero igual, controladores, igual así. No, es dinero mío, dijo. No, tú no puedes tener eso, es mío. Ah, pues sí. Pensé que lo mío era tuyo y lo tuyo era mío. No, dijo, nosotros estamos casados por bienes separados. Okay. Mire lo que dice aquí. Os di a beber leche. Otra vez, no le vayas a dar carne a un niño sin dientes porque lo mata, se atora. Es que darle leche, cereales, ¿verdad? Isabelita, pura leche. Okay. No hay ningún problema. Ya crecerá y luego decir, vamos a la carne asada, va a decir, ya que ya esté, vamos a hacer algo. Okay. No vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Escuche esto. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, que eso es una obra de la carne, contiendas y disensiones, pleitos. No sois carnales y andáis como hombres. La idea es que se comportan como un inconverso. Un carnal y un inconverso da lo mismo en su comportamiento. Pero ya Dios sabe quiénes son de él. Y ya la persona que es cristiana y anda en la carne ya no se siente bien porque el Espíritu Santo les redarguye. Por eso te sientes mal. No es por la conciencia, no. Es por el Espíritu Santo que te redarguye. Y no te va a dejar, no creas. Hasta que te arrepientas y te alejes de aquello que no es de Dios. Eso es todo. Y dice aquí, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois niños? Y luego el 5, ¿qué pues es Pablo? Eso es fantástico. Dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso, esta es la clave. Lea conmigo, ¿qué dice? Según que a cada uno concedió el Señor. Si alguien dice aquí, habéis creído, pero escucha Manuel, el creer no es humano. Eso es increíble. Dice aquí, es que el Señor te concede eso. Por eso es el creer verdadero. Es el verdadero, que viene de Dios. Porque hay muchas partes donde habla la Biblia de que el que cree, se Pero refiere tiene una base al creer. Sí, pero se refiere al creer verdadero. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros ahorita nomás que creer es porque diga, creo. Pues eso no es creer. Sí, una niña le dice al papá que ella tiene fe, le dice. Y entonces dice, papá, tengo mucha fe y mucha fe y mucha fe. Y entonces el papá dice, pero ¿y fe en qué? ¿O de qué se trata? Dice, tengo mucha fe en mi novio. Dijo. Y se quedó embarazada. O sea, la fe no le alcanzó. Sí, la fe en sí misma no sirve para nada. Es en dónde, a quién estoy creyendo que hace la diferencia. Si no tengo bases para creer, entonces toda mi religión, toda mi vida es almática, es del alma, no es espiritual. ¿Ve la importancia de entender estas cosas? Oye, pues no será muy, cercano el creer con la definición que da de la fe, que dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que realmente implica una convicción. Sí, pero otra vez, acuérdate que la fe tiene una plataforma, es la escritura. Sí, pero el creer es basado en la escritura. Va ligado con eso. Exacto. ¿Verdad? Por eso vamos a ver esto, mira. Está claro que nosotros los hombres, instrumentos, y eso dice aquí, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Por eso cuando alguien capta lo que estamos estudiando, a mí me emociona. Yo ayer estaba muy emocionado escuchando a Roberto la explicación. Como dijo alguien en Mission, lo vamos a traer acá, dijo él, porque está clarito y cortito. Tú te tardas mucho, me dicen a mí. Es mucho rollo. Sí, así, exactamente así me dijo, Ah, dijo, con que eso tenemos, ok, 15 minutos les voy a dar. No, estamos bromeando. Y bien que dice, ya acabaste. Y cuando les digo, ya terminaste, dice, todos hacen así. Sí. Ah, que no, que estaba muy largo, que no sé qué. No, más una broma. Ah, bueno. Miren esto. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Así que ni el que planta es algo. Si no es algo, ¿qué es? Nada. ¿Sabe cuánto le duele eso a un predicador orgulloso que según él es su ministerio? Que lo que él hace es nada. Dice aquí, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Ahora miren en Juan 1. Nosotros en la evangelización, y yo aprendí así, usamos el 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. En una clase de evangelismo que tomé, tuve que memorizarme 120 versículos que se usaban en la evangelización, y hasta la fecha me acuerdo de esos versículos. Este era uno de ellos. Pero ahí lo dejaban. Y entonces, si tú le dejas ese versículo ahí, da la idea que la persona en su alma le recibe, cree con la mente, ¿no? Y entonces el Señor dice, ya eres mi hijo. Nada que ver. No es por ahí. No, pues eso sería facilito. Les presentamos a un comunicador de esos elocuentes que les explique bien, y ya todos son salvos. ¿O no? Claro. Por eso hoy día en las iglesias evangélicas hay tanto melolico, que entretiene a la gente y la gente está perdida. Primero que les enseñan herejías. Estaba oyendo en el YouTube, no sé qué, digo yo, a un hereje apasionado, que él predica según él que está en avivamiento, que no sé qué, pero puras herejías. Y no voy a decir el nombre, pero si quieres saber quién es, mándame un email y yo te digo por qué es un hereje al que estoy diciendo, que está de moda ahora entre los hermanitos. Dice aquí, primera de Juan 1:13. No, más bien Juan 1:13, el Evangelio de Juan, no primera de Juan, el Evangelio de Juan 1:13. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Si este nació, ¿por qué nació? Porque Dios lo hizo. Miren Santiago 1.18. Vamos a Santiago 1.18. Oye, Luis, en segunda de Tesalonicenses está bien clarito que todo depende de Dios. En segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Voy a leerlo para los que nos están mirando a través del Ustream. Dice, Segunda de Tesalonicenses 3, Sí, del 1 al 5. porque a todos Dice así. nos hace cumplir. Dice así, 3 del 1 al 5, Segunda de Tesalonicenses. Anita nos comenta esto. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Clarito, está clarito. Ahora Santiago 1. ¿Cómo es? ¿Cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Mire lo que dice aquí. Santiago 1:18. Él, y se refiere a Dios, de su voluntad, no fue mi voluntad, nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de la verdad. Para que seamos Primicias. Pero si nacimos, ¿por qué fue? Por su voluntad. Pues ahí está. Sí, donde uno lo mire, ahí está. Ahora vamos a Romanos 9, como les decía. Romanos, Pero ella dice que por la palabra de verdad. así es, O sea, hay una condición. así es. Una base tiene Una la base. Biblia. Así es. La fe sin la Biblia no es Biblia. La fe está basada en los hechos bíblicos. Si no, es superstición, es suposición. O hasta pensamiento positivo. Pero nada más. Es lo que dice la Biblia y punto. Y Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así es. ¿Verdad? Entonces, del 9 al 11 de Romanos se refiere a los judíos. Y los judíos desde chiquitos escucharon las cronológicas, que es desde la creación a Cristo, porque Moisés y los profetas hablaron de Cristo. Así que todo lo que se enseñaba en las sinagogas o en las casas donde se reunían los judíos era el Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas mayores y menores, y también los libros de sabiduría. Eso escuchaban ellos, o sea, tenían bases. Ellos esperaban un Mesías, esperaban un Redentor. Nosotros los gentiles no teníamos nada de eso. O sea, ¿cuál Redentor, cuál Mesías? A nosotros nadie nos prometió eso. Eso fue una promesa a los judíos y a través de ellos nos iban a alcanzar a nosotros, a las demás naciones. ¿Verdad? Y entonces aquí estamos viendo en el capítulo 9, versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso es todo con los judíos. Conmigo no hubo ningún pacto porque soy gentil. O sea, nosotros no tenemos ningún pacto. Eso fue un pacto con Israel. Nosotros entramos por gracia, ajenos a la nación de Israel. Pero entramos por gracia al Israel espiritual, al Israel de Dios, el verdadero, que es por la fe. Ahora, Como que es más fácil, ¿no? exactamente, gracias a Dios. Sí, Gracias no, que está a muy Dios. complicado. Y a mí me sorprende que hoy día hay muchos cristianos, entre comillas, que andan metidos en lavado de pies judíos, en cenas judías. Oye, espérame, yo no soy judío, dile que se deje de sonceras. Yo soy gentil. Y cuando voy al África, cuando los hermanitos alaban, saltan. Yo no hago eso, yo me quedo parado porque yo no soy africano tampoco. Qué bonito que ellos salten y se mueven y gritan, y está bien conmigo, no hay ningún problema. Pero que no me quieran a mí forzar a que yo tengo que danzar ahora, porque si no danzo me voy al infierno. ¿Y dónde dice eso? ¿Qué les pasa, hombre? Soy gentil, yo vengo aquí por gracia. No tengo que ser judío para ser cristiano, ni hacer esas prácticas. Así que ya olvídate de las cenas judías, de que el pan sin levadura, que yo 8 cuartos, espérame. Yo no es por eso que soy salvo. Por las obras de la ley, no. Ahora, quiero que noten esto, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, dice el 6. Otra vez, estamos basados en la palabra.
Porque si vamos a hablar de los judíos, a ellos se les dio la palabra, ¿verdad? Por ellos vino la Biblia, básicamente. Porque no todos los que descienden de Israel Son israelitas. Híjole. Ahora sí, Pablo, ya saben por qué lo odiaban. Ahora me va a decir que yo no soy israelita. Cuando Jacob, mi papá, y Esther, mi mamá, son judíos, y ahora me va a decir a mí que yo no soy judío. Pues, ¿qué le pasa a este traidor? No, pues lo odiaban. Con este tipo de declaración ya sabrán que los israelitas no lo querían. ¿Y a qué se refiere? Él dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es en la fe. ¿Ve el punto? Ok, vamos muy bien. Ahora, me salto al capítulo 10, versículo 10. En base a la palabra dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero que se cree que un judío tenía bases para creer o no. Claro. Por eso el primer sermón de Pedro en Pentecostés, ¿cuántos se convierten? 3,000. Pero ¿por qué tanta gente? Y cuando Pablo llega a Atenas, al Areópago, ahí, unos poquitos ahí, ¿qué diferencia había en el auditorio? Es que los judíos ya tienen bases. Habían oído todo el Antiguo Testamento y ellos sabían que venía el Mesías. Es impresionante que cuando Pablo se dirige en Atenas a todos los que estaban ahí, que les gustaba que les toquen el oído, que les rasquen el oído, que a ver qué cosa nueva traen, él no dice el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, no dice así. ¿Sabe qué dice? El Dios que creó todo, dijo. Se va por encima del pueblo de Israel. Como la Sirofenicia. ¿Se acuerdan que la Sirofenicia se acerca al Señor y le dice, hijo de David? El Señor dijo, no, yo vine por la casa de Israel. Dijo, yo no vine por los gentiles, yo vine por la casa de Israel. En ese momento en la agenda de él estaba Israel. Y ella dijo, Señor, ya no le dijo de David, se salta al otro y le dijo, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como diciendo, sí soy gentil, pero yo creo que lo que los otros no quieran y se cae al piso, no, yo creo que puedo comerlo yo. Y eso es exactamente lo que pasó. Dicen, ustedes me rechazaron, dijo, ahora me voy a los gentiles, dijo Pablo. Cada vez que él llegaba a un lugar, llegaba primero a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gente preparada para oír que Cristo es el Mesías, porque todos estaban esperando un Mesías. Y judíos que todavía están esperando al Mesías, porque no aceptan a Jesús como su Mesías. Ahora, con eso en mente, miren lo que estoy leyendo, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 19, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es, él está pidiendo eso a un judío, que el judío confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el judío lo acepta como el Mesías. Esta petición que está haciendo no es a mí gentil, está haciéndola en el contexto judío. ¿Me entiendes? Ok, puedo aplicarlo a mí, pero yo no soy judío. O sea, sí puede aplicar a mí, que confiese que el Señor, pero yo no tengo ninguna base de confesar al Señor, porque ni sé quién es, ni nunca he esperado ningún Señor así, ni sé quién es Dios, ni sé quién es Lucifer, ni sé qué es el pecado, no sé nada. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo tengo que con el corazón creer, confesar con mi boca que Jesús es el Señor? Ok, yo confieso que Jesús es el Señor, pero ¿cuál Señor? Como dice la señora al marido, dice, esta comida no es para ti, esta es para el Señor Jesús. ¿Y cuál es ese Jesús? Dijo el marido. Estaba celoso porque ella está haciendo comida para un tal Jesús y le da a ella, dice, esto no es para ti, es para el Señor Jesús. Dice, ¿quién es ese Jesús? Buena pregunta. Por ejemplo, la samaritana, eso cuando le contesta así a Jesucristo, pues tiene que haberla iluminado el Espíritu Santo para que le haya dicho lo que le dijo, ¿no? Pero acuérdate lo que dijo ella. Mira, ella sí creía que iba a venir el Mesías. ¿Sí? O sea, ella sí tenía la información básica, aunque los samaritanos de acuerdo estaban torcidos. Porque ella le dice al Señor, ustedes dicen que hay que en Jerusalén, nosotros que en este monte. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. O sea, ellos tenían su propia religión, los samaritanos, porque los judíos no los querían. Y dice, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar todas las cosas. O sea, Él nos va a decir cómo mismo es. Y el Señor le dijo, yo soy el que está hablando aquí contigo. Eso es impresionante, que Él a nadie, en la Biblia, muy poco va a hacer eso. Decirle, yo soy el Mesías. Y se lo dijo a esta mujer. ¿Sabes por qué se lo dijo? Porque ella creía. Acto seguido, ¿qué hizo esa mujer? Voy a traerla a toda la aldea. Y luego cuando llega Felipe a Samaria, ya estaban preparados y aceptaron al Señor. Fue impresionante eso. La samaritana entonces era una gentil.
No. No era gentil. Haz de cuenta que los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles. Y por eso los judíos puros de pedigrí, si tú quieres, no los querían. No los querían. Exactamente. Los veían como... Ellos se creían judíos. Y sí eran descendientes de judíos, los samaritanos. No. Por eso, escúcheme bien, algo bien interesante, miren. En la parábola del buen samaritano, así le llamamos nosotros, el papel del samaritano, ¿quién cree que es? Que le rechaza a un judío a un samaritano. ¿Quién cree que es el papel en la parábola? ¿A quién representa el samaritano? A Jesucristo. A Jesús. Porque Él hace misericordia. La religión de aquel entonces, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ha robado a Antipo y le deja medio muerto, porque eso es lo que hace el diablo. Y la religión, que son los sacerdotes, los levitas, le sacan la vuelta. Y un samaritano, que es uno odiado por los judíos, y Jesús era odiado por los judíos, le ayuda. Es increíble. ¿Puede ustedes imaginarse? El auditorio que está ahí dice, ¿cómo va a meter un samaritano en la historia? Si los odiamos, que por favor diga por ahí algún carpintero judío o alguno, pero que no me meta un samaritano a decir que el prójimo mío es el samaritano porque hizo misericordia el samaritano. Porque le dice, entonces, ¿quién es el prójimo? No, pues el que hizo misericordia. ¿Y qué hizo? Le unge con aceite, con vino. Y ya nosotros sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo, el vino, la sangre, y paga para que le atiendan. ¿No hizo eso el Señor? ¿No pagó Él por nuestro rescate? Él está haciendo ahí misericordia por Israel, porque está hablando de los israelitas que están hechos garras por el diablo y que la religión no les ayudó para nada. Y cuando dice, entonces, ¿cuál es el prójimo? Dice, pues el que aplicó misericordia. Bien has dicho, dijo, Cristo es el prójimo. Ups. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién resulta que es mi prójimo? Jesucristo. Exactamente. Porque si el Señor no está en mi vida, no vas a amar a nadie. Ahí cambia todo, decían en mi pueblo. Okay. Entonces dice aquí, el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si crees, lo confiesas. No es como Pepe, no, a Pepe, ya saben quién es Pepe, el chofer que me mueve a mí. Y alguien le pregunta y dice, ¿y tú eres cristiano? Y hace así. No, pues ahí sí yo me chile. Dije, oye, ¿qué te pasa? No me andes haciendo así. O crees o no crees. ¿Crees o no crees? No, sí creo. Entonces, ¿por qué andas haciendo así? Que estás como el rey Agripa que dijo, y por poquito me persuades a ser cristiano. Aquí es crees o no crees. No es que creo así, me falta poquito para creer bien todo. Oye, espérame. Y has oído el evangelio tantas veces que hemos platicado. Ya estudiamos juntos las cronológicas. ¿Crees o no crees? No, pues sí creo. Entonces di que eres cristiano. Confiésalo. O eres también como la hermanita de la secreta que no quiere decir a nadie que es cristiano, ¿no? Confiésalo, soy cristiano. Seas cobarde. Ahora, mira lo que dice aquí. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere, No será avergonzado. pero ¿quién dice eso? ¿Dónde está escrito eso? En la Escritura. Entonces tienes que saber la Escritura. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Sí, pero el que está invocando al Señor, ¿a cuál Señor está invocando? Al Señor de la Biblia, a Jesús el Mesías. Si aquí un judío que invoca el nombre del Señor es salvo, está diciendo, sí, acepto que Jesús es el Mesías, claro que se salva. Ahora, esto queremos aplicarle a un gentil que dice, invoca el nombre del Señor, se salvo. Pero ¿cuál Señor? No sé de quién están hablando. Pasa al frente para que aceptes al Señor, pero ¿cuál Señor? ¿Ve el punto? Necesitan tener las bases para que el creer sea bíblico y no emotivo. Francis Schaeffer acuñó un término que obviamente cayó mal con mucha gente porque dice, primero tenemos que pre-evangelizarles. O sea, traerles del paganismo en el que está el hombre a la orilla para poder platicar el evangelio. Por eso las cronológicas son tan importantes. ¿Ve el punto aquí? Entonces, ¿qué dice? Miren, ahora falta lo que, y ahí vamos a terminar porque aunque ustedes no lo crean, ya me pasé la hora. Dice aquí, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es Señor para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces la base del creer en estos versículos, ¿cuál es? Las buenas nuevas. ¿Y dónde están las buenas nuevas? En la Escritura. Si logramos que una persona empiece a leer la Escritura, avanzamos muchísimo en la evangelización. Pero si es yo opino, en mi iglesia hacemos esto, no estás evangelizando, eso parece propagandismo, eso no funciona. O que ven que se te va a acabar los problemas si aceptas al Señor, oye, espérame, se te van a multiplicar. Porque ahora ya el problema no está afuera, está adentro, porque ahora la carne pelea contra el espíritu. Y está peor esto todavía. Cierto. Tiene que haber bases para creer. No es un creer poco en el aire, eso no jala. Por eso a los cristianos nos acusan de tontos. Pues a ver, ¿en qué crees? No, pero es que yo siento. Oye, espérame, explícame. Mire, vamos a Pedro, lo que dice Pedro. Pedro está tremendo, ¿eh? Dice en el capítulo 3, primera de Pedro. En el 14. Bueno, voy a leerse del 13. Primera de Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El bien es el Señor. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y este fue uno que murió boca abajo. O sea, no tengas miedo. Y si mueres igual que yo, ni modo. Pero a este le iban a crucificar, se dijo Pedro, yo no voy a morir como mi Señor, ok, a mí me crucifican con la cabeza para abajo. Ok, me van a crucificar, pero con la cabeza para abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Caray. Y ese es el que dice aquí, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Él se veía como bienaventurado de que padeciera por la causa de Cristo. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros ¿qué? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. A ver, explícame este asunto tuyo. ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. A ver, este tema de la salvación. A ver, explícame cómo mismo es esto que tú crees. Y yo digo, bueno, dices que yo mismo no sé muy bien, porque en la reunión nos dijeron que pasemos al frente y yo me caí y ya soy cristiano. Óigame, estamos en un problema. Por favor, les ruego. No. Explíquenles. Que alguien me explique. Cuerpo, alma y espíritu. Y en el espíritu posa el Espíritu Santo. Y ahora la mente, la voluntad y las emociones, controladas por él, mandan al cuerpo. Y ahora el cuerpo es instrumento de la justicia. Romanos 6, mira lo que dice. Voy a leer desde el 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida de Cristo es nuestra vida, como vimos ayer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Qué interesante el concepto, ¿no? El pecado no reine en vuestro cuerpo mortal, como diciendo que el cuerpo obedece ¿a quién? A la carne. Es el pecado, al hombre viejo. Ya no manda, ya tus manos no deben hacer esas cosas. Y dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que son malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Yo me acuerdo cuando era muchacho, joven, en la clase de los niños les enseñábamos a los niños una canción que decía, cuidadito los ojitos lo que ven. Cha. Cuidadito los ojitos lo que ven. Cha. Así nos divertíamos con ellos.
No me recuerdo cómo sigue. Hay un Dios. Porque Dios todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve, algo así, dice. Cuidadito los ojitos lo que ven. Cuidadito las manitos lo que tocan. Chac, chac, chac. Cuidadito los piecitos donde van. Oigan. Y ahora que ya. Bueno, voy a hacer ya uno de estos días. ¿Qué sentido hace eso? La próxima vez le voy a cantar cuidadito los ojitos, lo que digo, oye, esa canción es de niño, sí, pero aplícala, niño bigotudo. ¿Qué sentido hace eso, no? Que nuestros miembros sean instrumentos ¿de quién? De Él. Eso quiere decir ahora, el Espíritu Santo controla, manda al alma, por eso constantemente Pablo dice renovar la mente. Sí. Esa manera de pensar tiene que renovarse para que el Espíritu Santo ahora ponga lo de Él. Y ahí vamos a terminar ahorita en Efesios 4. Le vamos a seguir, por cierto. Estamos en las cronológicas para creyentes. Esta fue la lección 2. En Efesios capítulo 4 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, la vida canjeada, lo que vimos ayer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. No tiene remedio, se requiere uno nuevo. Imagínense que alguien llega a un mecánico con un motor partido en la mitad. Dice, oiga maestro, desoldando el motor, hombre. A ver cómo me ayuda. ¿Qué le va a decir el mecánico? Ay, qué caray. Ahí busque. Este ya no sirve. Está roto, está partido. Si Dios no cambia a nadie, nos hace nuevos. Primero te mata, y después te resucita en Cristo a una vida nueva, donde el cuerpo ahora obedece al Espíritu y ya no a la carne. Ahora dice aquí, renovaos, ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente. Sí, cuando dice voy a renovar la casa, no, hombre, saca los muebles, saca las cortinas, saca todo, sí, saca todo. Vienen muebles nuevos y todo. ¿Y qué hace con los viejos? Los tiene en el otro cuarto. A mí me parece algo tan chistoso, ¿verdad? Están renovando los colchones de mi casa. Escúcheme, en mi casa, ya para que no digan que estoy hablando mal de nadie, ¿no? ¿Qué? Estoy hablando en mi casa. Entonces ya sacan el colchón. ¿Y qué vamos a hacer con el colchón viejo? Ay, déjalo para las visitas. No, señor. Ya vimos el tema del hospedaje. Las visitas merecen algo bueno, esa va a la basura. Oh, pues sí, entonces a la basura. Sí, pero siempre nosotros tenemos esa actitud, ¿eh? ¿Qué es de lo viejo? Si Dijo, esta ya no me sirve, mándenle a la iglesia, dice. No, mesa con la pata chueca, o sea. Esa es la abuelita que llama, dice a la secretaria de la iglesia, dice, oiga hermana, dice, un pavo que ha estado congelado 30 años, ¿todavía sirve? Y la hermanita ingenua dice, si no le han descongelado, me imagino que sí, ¿no? Bueno, dijo, para mandarlo a la iglesia. Es la acción de gracias, va a mandar un pavo que ha estado congelado 30 años para que en la iglesia los hermanitos se intoxiquen toditos. ¿Qué hacemos con lo viejo? ¿Saben nosotros lo que hacemos con lo viejo? ¿Quieren que les diga la verdad? Le llamamos antigüedades y ahí están en la casa. Aquí que dice que tienes que hacer, despojarte y vestirte. Y eso es renovar el espíritu de vuestra mente. Quiere decir eso, cuando habla que la mente tenga una parte espiritual, obviamente lo que está diciendo es que tengas una mente espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Y todavía nos falta muchísimo. Si ustedes quieren meterse más a fondo en estos temas, está Watchman Nee con el libro El hombre espiritual. No más que van a llegar a un tercio del libro y lo van a soltar, ya no van a querer seguir porque no le van a entender. Todos los que tienen ese libro dicen, no, yo estaba muy bonito, pero llegó un punto que ya no pude seguir, ya no le entendí nada. Bueno, al rato revisamos eso también. Wilson, yo quería hacerte una pregunta ahorita que estábamos hablando del creer. Y eso según a lo que concedió el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, hemos creído porque Él nos ha constatado en nuestro espíritu que hemos creído por Él, no por nosotros mismos. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando
ya sabiendo ese hecho, sabiendo que ya tenemos el Espíritu Santo, el espíritu de nuestra mente anda divagando, anda en otra parte. Entonces, ¿quiere decir que no creímos por Él, que creímos por nosotros mismos? ¿O no necesariamente? Es que otra vez, mira, lo que es del Señor permanece, lo que no es del Señor no permanece. Es todo. Y eso lo dijo Gamaliel. ¿Gamaliel? Sí, Gamaliel. Ah, sí, cuando Pedro... El que discipulaba a Saulo de Tarso, Sí. o sea, un inconverso, si tú quieres. Sí. Lo que es de Dios, dijo, permanece. Eso es todo, ¿me entiendes? Que sí creyó, que no es que, ahora nomás yo quiero ver. Y otra, una cosa muy importante, que obviamente el Espíritu Santo cuando está en una persona, y a la persona le interesa lo espiritual, le interesa la escritura, le interesa la iglesia del Señor, le interesan las cosas del Señor. Si tú dices que es un cristiano, nunca lee, nunca le importa nada de las cosas de Dios, es puro bla bla, ¿me entiendes? No ha nacido todavía. Eso es. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es verdad. Y en ella sí estamos claros. Este es un acto soberano tuyo. Tú nos diste vida cuando estuvimos muertos en delitos y pecados, haciendo lo que el príncipe de la potestad del aire manda en el mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nos pasaste las tinieblas al reino de tu amado Hijo, donde ahí queremos permanecer, Señor, y rogarte que nos enseñes. Te necesitamos, y ya hemos entendido que separados de ti nada podemos hacer. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.